Voy a comenzar con la introducción. Yo en realidad tuve una participación solamente en el prólogo, y es bueno que el prólogo sea al principio, si no pasaría a ser un epílogo o algo similar. Bueno, solamente leerles un par de autores, de párrafos de autores, como para ponernos en clima. Vamos a hablar de la Bauhaus, en estos 100 años que se cumplen de historia. Hans Mayer decía: mientras que hasta entonces cada estudiante en particular, al llegar a estos talleres, a los nuestros, en la universidad, encontraba la herramienta y el asesoramiento técnico para su formación individual y profesional, y se jugaba su orgullo en el resultado individual, en lo sucesivo, y ahora en más para la Bauhaus, diríamos, los elementos más sociables fueron agrupándose cada vez más en forma de brigadas de trabajo, verticales, fíjense ustedes, ¿no? Y hoy hay muchas universidades que proponen el taller vertical como la innovación, cuando en el año 40 ya se venía haciendo. En torno a la tarea colectiva, decía Hans Mayer. Pero ya en el 23, Van der Rohe había dicho que justamente la cuestión del valor es decisiva. Hemos de instalar nuevos valores, revelar nuevos fines para obtener normas, pues el sentido y la razón de una época, por consiguiente también de la época moderna, estriban sola y exclusivamente en que se brinde a la inteligencia una condición previa, la posibilidad de su existencia. Suponía la inteligencia, creo que más de uno de nosotros estamos perdidos, Ana, en fin. Bueno, vamos ahora a Walter Gropius, no podríamos hablar de la Bauhaus sin él, que ya en 1961 decía, cuando ya había pasado un periodo prolongado de existencia, en oposición al método de la enseñanza predominante de adiestrar al estudiante en los métodos y las formas de creación subjetivos de su maestro, nosotros intentamos situarles sobre una base sólida, procurando familiarizarle con principios objetivos de validez universal, que estaban basados en las leyes de la naturaleza y en la psicología del hombre. A partir de esta base, debía él entonces desarrollar sus propios caminos de creación individual, independientes de los personales de su profesor. En estos 100 años, ahora en el desarrollo de esta comisión, iremos viendo si estos principios fueron cumplidos. Pero vale la pena, yo hacia el final del prólogo, recordar que, como afirma James Burke en 1985, después de la peste negra en Europa, llega el Renacimiento. Y durante el periodo de cuarentena que cumplía Isaac Newton frente a la peste bubónica, él desarrolló la teoría de la gravedad. También, al terminar la Primera Guerra Mundial, Gropius creó la Bauhaus, tema que nos ocupa hoy. En el momento de la epidemia de la gripe española, que estaba haciendo estragos en Alemania. Entre los muertos por esa gripe están Gustav Klimt, Otto Wagner, Max Weber. No es entonces casual que después de tanta tragedia brote el universo y todos salgamos a celebrar la vida y el arte. La pregunta que propongo para encabezar e iluminar esta comisión es: ¿qué vendrá cuando quede atrás el COVID-19 que tanto nos ha sufrido? Ana. Bueno, es importante tener en cuenta, hay un eco, ¿no? Porque está Jorge acá al lado. Hay que tener en cuenta que tengo un doble rol de presentadora y expositora. Por un lado, tengo el orgullo de presentar este cuaderno de diseño que tiene, al igual que Bauhaus, una serie de primeras figuras, que era el problema que tenía Gropius. ¿Cómo coordinar un equipo de todos números 1? Bueno, a mí me pasó algo parecido. ¿Cómo coordinar este equipo? Y creo que el resultado fue muy bueno. Tenemos distintos enfoques en el trabajo. El de Jorge Pokropek sobre el tema de los principios pedagógicos para la proyectualidad poética.
Tenemos además el trabajo de Laura Aleman sobre los vínculos entre la escuela de Bauhaus y el Círculo de Viena, Silvia Segas Carrillo sobre el aporte de Annie Albers en el textil del Bauhaus, Genoveva Malo con las resonancias, con estas derivas latinoamericanas y este impacto que todavía sigue siendo fuerte del Bauhaus en América Latina, Fernanda Aguirre sobre la transformación que hizo el Bauhaus en la vivienda, fundamentalmente la vivienda social, pero en todas sus dimensiones, Giovanni Delgado sobre el espacio interior y la configuración de la disciplina diseño, Guillermo Bengoa sobre un aspecto aparentemente menor, pero no deja de ser significativo, el aspecto lúdico, apasionante, entusiasta del Bauhaus y sus juguetes, y Inés Moisset con las mujeres invisibles, silenciadas del Bauhaus, que tienen una enorme trascendencia en la actualidad. Creo que este trabajo, que es un trabajo polifónico, donde todas las voces tienen miradas distintas, pero tienden, como diría Gropius, a esta unidad de la diversidad, es un aporte importante en América Latina en una época que nos enfrentamos a desafíos permanentes. En una época que, al igual que el Bauhaus, que venía de una guerra y de una epidemia, no sabemos a qué vamos a enfrentarnos. La creatividad y el diseño creo que van a ser un aporte sustancial. Bueno, quería un poco plantear ahora el trabajo que yo hice, que es sobre la consolidación del empirismo lógico del Bauhaus. Voy a tomarme los 2 minutos de rigor y... Claro, eso quería aclarar. Ana. Vamos a hacer así con todos los ponentes. El tiempo que tienen son 7 minutos, de modo que a los 5 minutos yo le aviso que le quedan 2 y luego le damos lugar al ponente que sigue. Te pido por favor, Ana, si te parece, que Jorge anule su audio, digamos, ponga baja la computadora y también apague el micrófono, porque nos está entrando un poco de eco. Él te ve cerca seguramente, así que te va a escuchar en vivo. Y luego cortamos el micrófono de él, ¿te parece? Bueno, para los demás, mientras Ana se ubica, vamos a ir haciendo este criterio. Comienzan a hablar, cuando Ana los habilite, yo tomo el tiempo, y a los 5 minutos de exposición les digo que le quedan 2 minutos. Adelante, Ana. No te escuchamos, Ana. El micrófono tuyo tiene que estar abierto. Ahí está. Quería contar cómo empezó esta investigación. Y la pregunta que me hice fue, ¿por qué tuvo de única la Bauhaus cuando no era la única escuela de este tipo de calibre en la Europa de comienzo del siglo XX? Entonces, la palabra única tiene un doble significado. Por un lado, sola, en el sentido no era la única, pero sí, si buscamos el segundo significado de la única, es extraordinaria, la única de su especie. En este sentido, la Bauhaus fue única. Le tocó trabajar en lo que llamaba Erich Hobsbawm la era de la catástrofe, y en esta época planteó un manifiesto de ruptura y entusiasmo. Entonces, ¿qué es lo que quería Gropius? Gropius quería construir una comunidad sólida y armónica que fuera un ejemplo para la deprimida Alemania de posguerra. Quería construir el entusiasmo. Y lo que le pasó a Gropius es que quería permanentemente una unidad. Yo recién dije la unidad de la diversidad. Él decía que arte y pueblo deben formar una unidad. El arte debe dejar de ser el goce de unos pocos para convertirse en la alegría y vida de las masas. Nuestra meta es alcanzar la estrecha unión de todas las artes bajo las alas de una gran arquitectura. Entonces,
el objetivo de Bauhaus es sumar a enorme cantidad de pensadores, artistas, creadores, para transformar una nueva idea de concebir lo que luego llamaríamos diseño. Esta unidad, esta simbiosis entre arte y artesanía inventó el diseño. Entonces, podemos encontrar que hubo una serie de 5 etapas, y generalmente se clasifican en 3 etapas, o bien en 3 etapas en función de las localizaciones, ¿sí? Weimar, Dessau y Berlín, o en función de los 3 directores, Gropius, Meyer o Mies, pero hay un autor alemán, que es Wolf Herzberger, algo así, ahora me olvidé el apellido, Herzorath, que plantea que hay 5 etapas. Una primera etapa es la etapa expresionista, donde hubo una hegemonía muy fuerte de ítem. Esta etapa quiso hacer un arte de vanguardia. Hubo una segunda etapa que podemos llamar formalistas, ¿sí? Que tuvo mucha influencia del dadaísmo y del constructivismo ruso, que quiso hacer arte de vanguardia con un nuevo sentido y con una búsqueda de síntesis de diferentes enfoques. En este momento tiene mucho peso Moholy-Nagy, ¿sí? Y él decía que todo depende de la cooperación de muchos individuos cuyo trabajo refleja la actitud de toda una comunidad. La noción de unidad es permanente en Gropius. Hay una tercera etapa que también está dominada por Gropius, que es la etapa del funcionalismo, que ya está en Weimar. En esta etapa de funcionalismo aparece la mirada social del Bauhaus y tiene que ver con el famoso, la nueva objetividad, ¿sí? El Neuzeitlichkeit, ¿sí? Alemán, pronuncio recontra mal en alemán, ¿sí? Que tiene que ver con esta mirada simplificadora. Pensemos que la forma y la función dejan de ser una dualidad para ser una única cosa. Luego hay una cuarta etapa, esta cuarta etapa es analítica y creo que la va a trabajar en mucha profundidad Laura, que tiene que ver con el vínculo muy fuerte con el Círculo de Viena y es la época que aparece la hegemonía de Hannes Meyer. Es interesante también destacar en la figura de Gropius, uno puede encontrar muchas críticas, pero Gropius nunca se quedó con ninguna cátedra, ¿sí? Era el director de orquesta. No quiso convertir a la Bauhaus en la escuela de Gropius, sino permitir todas estas miradas. Algunos plantean por qué nunca fue profesor Van Doesburg, porque se hubiera quedado con todo, dicen algunos. Siempre permitió que hubiera muchas voces. Bueno, él convocó a Hannes Meyer para que diera arquitectura y Hannes Meyer, en vez de plantear la unidad, plantea la totalidad. En vez de plantear la armonía entre las partes, va a buscar el conflicto. Para él, el conflicto es necesario para buscar una síntesis, ¿sí? Entonces, Hannes Meyer plantea una visión donde ya no hay un vínculo con el arte, ¿sí? Ya no hay síntesis, dice, muerta está la novela, no tenemos ya ni fe ni tiempo para leerla, muerta está la pintura y la escultura, muerta está la obra de arte, ¿sí? Lo que queda 2 minutos, Ana. Técnico, ya voy terminando, y no estético. Y nos queda una última, en la etapa de Hannes Meyer, hay que reconocer, hay un enorme conflicto en el contexto social y político de la época y económico, ¿sí? Que termina generando la ida de Dessau y la ubicación en Berlín. En esta última etapa asume Mies van der Rohe como profesor y como director y transforma el Bauhaus en una escuela de arquitectura, ¿sí? Y dice, Mies, los nuevos tiempos son un hecho, existen independientemente de lo que lo queramos o no. ¿Qué hace Mies? Reemplaza un montón de profesores por Lili Reich, que es su socia y pareja, y entonces en vez de ser una escuela polifónica, se transforma en una escuela con única voz. Entonces, me queda la última reflexión sobre Bauhaus, ¿sí? Lo que nos
Lo que no podemos ver es lo que fue, y aquello que sucedió directa o indirectamente nos ha afectado. Como usuario de objetos producidos hace más de 100 años, como continuadores de un modo de resolver situaciones proyectuales, como miembros de un colectivo de pensamiento que allí se inició. Como factor paradójico de la disolución, la diáspora de profesores y alumnos a diversas partes del mundo no hizo otra cosa que expandir sus ideas y medios. Bauhaus estalló y difundió, ¿sí? Es como el virus, como el coronavirus, ¿no? ¿Sí? Un solo foco de contagio hace desastres. Lo mismo ocurrió con el Bauhaus, ¿sí? El Bauhaus no fue una institución monolítica, cerrada, dogmática. Hubo muchos Bauhaus dentro del Bauhaus. Nadie es único como no lo fue el Bauhaus, pero todos sabemos de la singularidad. Y esto es lo que queremos destacar en este artículo. Lo invito a que lo lean. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Ana. Y le damos espacio a Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Tus 7 minutos comienzan a partir de este momento. Bueno, buenas noches a todos. Hablar de la Bauhaus es una excusa para hablar de las 2 o 3 cosas que a uno le interesan en la vida. Y a mí me sirvió muchísimo tener el compromiso ético, estético, moral de indagar. ¿Se escucha bien? Sí, de indagar en el problema de... Se escucha perfecto, pero no te vemos, Jorge. Yo no sé si querés estar de incógnito, que también puede ser. De lo que yo llamo las lógicas proyectuales poéticas. No voy a explicar las 18 hojas del texto, que es factible de ser leído, sino 2 o 3 temas fundamentales. Por ejemplo, los que saben o no saben, yo soy profesor básicamente de morfología y arquitectura, o sea, soy un arquitecto que en los ratos de ocio pretende ser diseñador y artista plástico. Y como productor de una tesis doctoral, digamos, mi preocupación fundamental es establecer cuáles son las lógicas proyectuales que tiendan a poetizar la construcción de forma. Y encontré que la Bauhaus es precisamente el origen de todos estos pensamientos. O sea, soy profesor de morfología, materia que no existiría de alguna manera si no fuera por el cambio digamos, de ideas en el paradigma que se produjo a partir de la Bauhaus, dado que el curso introductorio de la Bauhaus, el famoso Porcus con Itten, Bolignaggi, Albers, lo que hizo fue de alguna manera establecer las bases sobre la investigación rigurosa y científica que pretendía establecer los principios de orden, los principios de acción, para poder determinar la forma desde un enfoque abstracto universal. Esta idea que ellos tenían, pobrecitos, con esos eslogan a veces sumamente eufóricos, de unir el arte con la ciencia y de alguna manera con la técnica, llevaba a la negación de lo que podríamos llamar la tradición Bojard, y esto nos llevó a un incremento en la abstracción. Y la abstracción nos permite a todos en este momento de nuestra existencia incrementar la capacidad justamente de me pone, tengo entornos acá. El incremento de la abstracción lo que lleva es justamente a un incremento en la posibilidad de poetizar, un incremento en la posibilidad de profundizar en los significados de la forma, superar los aspectos prosaicos utilitarios de la forma y alcanzar justamente la experiencia estética. Yo digo por ahí que para poetizar, lo que el diseñador tiene que hacer, y es un mandato ético estético para todos los diseñadores, es precisamente generar una forma ambigua y autorreflexiva mediante operaciones retóricas y un lenguaje que empiece a producir estructuras rítmicas que lleven a una revelación poética. La revelación poética es la necesidad de construir de alguna manera una relación o reinterpretación del mundo a partir de precisamente entender o renovar los mitos subyacentes en los programas que tenemos los diseñadores, lo que nos toca hacer desde una catedral hasta una licuadora. Y entonces hay como un mandato en el que este deseo de que la forma contribuya a poetizar al mundo y mejorar la dimensión poética del ser humano, hace que uno tenga que indagar en los mecanismos de diseño que justamente mediante procesos de abstracción que incrementen la autorreferencialidad, que es una parte de la anatomía del mensaje estético, y que incrementen la posibilidad justamente de revelación poética mediante estas operaciones retóricas, esto se conecta con todos los ejercicios que se desarrollaban en el taller inicial de la Bauhaus, y eso me pareció fantástico. También, estas son las virtudes de la Bauhaus. El gran defecto de la Bauhaus
como fenómeno colateral de estos discursos a veces épicos y a veces mal interpretados, terminó siendo el funcionalismo. Todavía hoy nos toca luchar sistemáticamente contra el funcionalismo ingenuo, esta idea tonta de la función, de la forma sigue la función, pero no se aclara cuál es la función. Digo, la función es la función poética, está todo bien. El problema es cuando nos quedamos en la función prosaico-utilitaria y además se establece esta especie de aparente divorcio paradójico, porque se pasaban la vida en abajo diciendo que había que conectar el arte con la ciencia y después terminamos pensando, construyendo la idea de diseñador, y la idea del diseñador parece como divorciada de la idea del artista, y la idea del arquitecto como que es también un señor que no tiene nada que ver con el arte, en algunos círculos en los cuales todavía predomina el pensamiento dogmático castrante del movimiento moderno. Luchar contra el funcionalismo ingenuo, que de alguna manera es una especie de enfermedad lateral que proviene de la Bauhaus, es uno de nuestros trabajos. Por eso justamente la idea de poetizar al mundo a partir de las operaciones de diseño y de los principios de abstracción que hizo Itten, que hizo Molinari, que hizo Albers en sus trabajos, Kandinsky, con el enorme esfuerzo de tratar de sistematizar un pensamiento sobre las lógicas universales que rigen, digamos, la composición pictórica y por lo tanto también todos los tipos de composición. Bueno, esos esfuerzos no pueden ser de alguna manera trivializados. Cada tanto hay que acordar de que son ellos los que de alguna manera establecieron las bases de nuestra actual lógicas de diseño, nuestras lógicas proyectuales poéticas, como digo yo. No sé si tengo algo más que decir sobre el tema de la Bauhaus, porque perdí control del tiempo, pero básicamente... Tenés 2 minutos más, Jorge. 2 minutos más. Yo no te escucho nada, Roberto. 2 minutos más, ¿sí? El micrófono. 2 minutos. No te escucho. 2 minutos. Ah, bueno, 2 minutos. Bueno, nada. Entonces, insisto en estas cosas centrales. Por ejemplo, los que hemos transitado y somos profesores de morfología o materias similares, recordamos, por ejemplo, yo digo en el artículo, al célebre arquitecto Gastón Breyer, que fabricaba los objetos Epsilon, que aparentemente no tenían significado y que servían para construir sentido en realidad. Esta construcción de sentido a partir de la abstracción formal, más allá de los discursos de Breyer, que eran sumamente contradictorios, nos marcó a todos. Y todo esto viene de la Bauhaus. Entonces, darse cuenta que en realidad uno viene repitiendo y repitiendo rituales que se orientan o se originan en la Bauhaus. El hecho de que el alumno trabaje de manera libre, que sea una reflexión en la acción, como dice John, el hecho de no estarle encima, sino de que permitirle su creatividad fluida, que ahora está tan de moda con Jacques Rancière, que dice el maestro ignorante que hay que hacerse el salame y que hay que plantear una horizontalidad con el estudiante, resulta que ya lo había escrito nuestro benemérito querido amigo Johannes Itten, donde decía que justamente uno tenía que dejarlo fluir al estudiante y no darle ideas preconcebidas o prejuicios. Bueno, estas cosas que para los profesores de morfología o de arquitectura o de diseño en general son lo habitual en el taller de producción, tiene su origen en la Bauhaus, aunque más de uno ya se ha olvidado que de algún lado salió y tiene de alguna manera un sentido, una razón de ser más profunda y que lo tenemos tan internalizado, tan naturalizado, que somos incapaces de rendirle el tributo y el homenaje necesario a estos grandes creadores, digamos, de todo un pensamiento pedagógico que hoy por hoy seguimos renovando, tratando de profundizar. Bueno, ahora sí, no sé si tengo algo más que decir. Gracias, Jorge. Creo que estamos bien. Yo de paso siempre comento, tanto Jorge como Anne como yo fuimos compañeros de la universidad estudiando arquitectura juntos en la década del 80. Ellos siempre fueron mucho mayores que yo, claro, pero tampoco es para decir que fuimos compañeros de Hans Meyer o de Walter Gropius o de Mies van der Rohe. Pero nos ponemos serios porque ahora sí vamos a tener la presencia de Laura Alemann, o Laura Alemán, ella nos dirá cómo debería sonar su nombre. Laura es CONICET, y nos trae toda la percepción de la Bauhaus desde su mirada. Adelante, Laura. ¿Sí me escuchan? Te escuchamos, pero no te vemos. A ver ahora.
Todavía No, no. no. La Me pongo. camarita esa que tenés, la cámara que tenés ¿Ahora? en el centro, Sí, compartir don- video. compartir, ahí está. Muy bien, ahí te vamos a ver, ya te ¿Ahora me ves? noto. Ahora sí, muy bien. Adelante, Laura. Bien. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, bueno, muchas gracias por la invitación a participar de la publicación y ahora de este encuentro. Bueno, mi trabajo, como mencionaba Ana hace un rato, procura explorar y sobre todo discutir posibles lazos teóricos entre la escuela de la Bauhaus en su segunda fase, podríamos decir, o bueno, bajo la dirección de Hans Mayer y el Círculo de Viena, pero con foco en un aspecto específico, que es lo que yo llamo el pulso reductivo o el afán reduccionista, podríamos decir, es decir, la apuesta a un lenguaje elemental y objetivo. Eso creo que es una meta compartida por ambas instituciones, ¿verdad? Por la Bauhaus y el Círculo de Viena, que en ambos casos implica cancelar una larga tradición y de algún modo impugnar a los ancestros. Esta opción que tomé se ampara en un hecho histórico preciso, que es el contacto que ambas instituciones tienen a fines de los años 20, ¿verdad? Un encuentro que está muy documentado y que ha sido abordado ya por algunos autores como Gallison y Dams, entre otros. El caso es que, bueno, hacia 1929, Mayer decidió invitar a la escuela a algunos miembros del Círculo de Viena para que expusieran allí sus ideas, y esto dio origen a un intercambio que duró casi 2 años. Un intercambio que, bueno, claramente estuvo precedido por algunos otros contactos previos, ¿verdad? Más subterráneos, menos conocidos, digamos, intercambios personales, parciales, en algunos casos bilaterales, y también algunas vías de contagio teórico que se insinúan ya a mediados de los años 20 o incluso antes. Pero bueno, ¿qué significa o qué hay detrás, digamos, de esta coincidencia que de algún modo yo estoy planteando, ¿verdad? En el sentido de ese afán de purga, ese afán depurador, ese afán de reducir la forma o el lenguaje entendido como forma a su mínima expresión. En el caso del Círculo de Viena, esto se vincula a la coincidencia que ese movimiento marca, o digamos más claramente el empirismo lógico como movimiento, marca entre el discurso científico y el discurso consentido. Para ellos, el lenguaje científico es el único lenguaje que tiene sentido, que tiene significado, y eso lo lleva a rechazar y condenar la metafísica, es decir, que condenan todas las viejas preguntas y los viejos problemas tradicionales de la filosofía. De acuerdo a esto, lo que buscan es construir justamente una estructura lingüística, un lenguaje absolutamente despojado de metafísica, un lenguaje simple, claro, objetivo y neutro, que pueda ser capaz de dar cuenta de los hechos del mundo, que pueda ser capaz de apresar el mundo sin confusión, sin ambigüedad y sin, digamos, esos rodeos que para ellos generaba la metafísica. La idea es que las expresiones metafísicas son vacías, son huecas, claramente carecen de sentido, son, digamos, pura música, dicen en el argumento, ¿verdad? Y por lo tanto, lo que ellos tratan es de apelar justamente a enunciados que sean plenamente científicos y que por ende prescindan de todo este tipo de expresiones. En este caso, entonces, hay una apuesta a la formulación de una nueva filosofía, porque la filosofía deja de ser esa disciplina especulativa, ¿verdad?, clásica, tradicional, y se transforma en una especie de instrumento, una especie de herramienta que busca depurar al lenguaje y llevarlo a su expresión mínima, de modo que ese lenguaje sea claro, neutro y apegado a los hechos, digamos, ¿no? En paralelo, digamos, en la Bauhaus sucede algo parecido. Lo que hay bajo la égida de Mayer, digamos, en esa etapa, es también una búsqueda de reducción formal muy clara, ¿verdad? Hay una negación de la composición como hábito atávico, ¿no?, como vieja tradición, y hay una apuesta a lo que Mayer llama construcción, ¿verdad? Esto pone el centro en la arquitectura que además es entendida como algo plenamente heterónomo, es decir, algo que
tiene su fuerza no en sí misma, sino en el exterior, porque la arquitectura pasa a ser algo que, como el lenguaje de los empiristas lógicos, tiene que estar sometida, digamos, a el mandato exterior, al afuera, podríamos decir. En este sentido, lo que se propone es, de modo simétrico, así como los miembros del Círculo de Viena proponían la eliminación, la supresión de la metafísica, en el caso de la Bauhaus lo que se propone es la eliminación o la supresión del ornamento. Se propone entonces una arquitectura entendida como construcción y como organización, y no ya como composición, ¿verdad? Y una arquitectura que, como ocurría en el caso de la filosofía, se vuelve paradójicamente también antiarquitectónica. ¿Y por qué? Porque es una arquitectura que se sustrae al arte, que reniega, digamos, de su vieja tradición y propone o se propone a sí misma, se proclama como otra cosa, ¿verdad? Como algo como una técnica, digamos, que está absolutamente ajena al vuelo subjetivo. Dos minutos, Laura. Perfecto. 2 minutos. En 2 minutos planteo el problema que genera esto. Cuando se habla de la supresión del ornamento, uno podría decir, bueno, pero eso también está presente en la etapa de Gropius, ¿verdad? En la etapa previa, porque obviamente hay también allí un código formal, ¿verdad? Que se inicia como funcionalismo y que luego deriva hacia una fórmula más estilística. Justamente lo que Hannes Mayer rechaza y repudia es esa configuración del estilo, lo que él llama el estilo Bauhaus, y al que se refiere en muchas ocasiones con gran ironía, ¿verdad? Porque la reducción formal en la época de Hannes Mayer no proviene de un espíritu estilístico, de una vocación formal, sino que proviene de justamente mirar hacia afuera, de que la forma sea simplemente el envase del mundo de algún modo, ¿no? Como él mismo decía en sus textos, se trata de dar forma al mundo. Entonces, la supresión del ornamento en Hannes Mayer corresponde al mismo espíritu, a la misma meta, digamos, a la que en el caso del Círculo de Viena se da la supresión de la metafísica. Digamos, esta especie de simetría que yo estoy planteando es una simetría que no, digamos, que no lleva a comparar ambas instituciones a pleno, sino que permite articular el Círculo de Viena con una etapa de la Bauhaus, que es la etapa justamente que se desarrolla bajo la dirección de Hannes Mayer. Entonces es muy importante aquí detectar esas fisuras internas de la Bauhaus, ¿no? Más allá de que sean 3 o 5 etapas, lo que es claro es que el paralelismo o la analogía entre ambos discursos solamente se puede postular y se verifica, a mi modo de ver, con la Bauhaus dirigida por Hannes Mayer. Bueno, y termino acá porque creo que ya estoy en tiempo. Gracias. Muchas gracias, Laura. De todos modos, te digo a vos y al resto de los autores que permanezcan, porque hacia el final, si todo sale bien, Claro. como hasta ahora están cumpliendo, 7:30, vamos a abrir el debate y las preguntas que el público tenga para nosotros. Y de Uruguay, de donde es Laura, nos vamos al Ecuador, qué lindo, desde el mismo lugar, sentaditos cómodos en el living. Vamos a Ecuador con Silvia Seas. Silvia, ¿cómo estás? Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes con todos. Aquí estoy. Ya. Bueno, muchas gracias por el espacio. Para mí realmente es un honor estar en medio de todos estos maestros de la investigación y compartir el espacio. Mi trabajo, bueno, me apasiona mucho todo el tema de los textiles por mi profesión, el tema de la indumentaria, y encontré en los trabajos de Annie Albers cosas increíbles que ella desarrolla con procesos de experimentación de materiales. Todo esto se dio en el tiempo de la escuela Bauhaus con un suceso único, la presencia masiva de mujeres en este centro de arte. Y esto debido a la nueva pedagogía que implantó su creador, el arquitecto Gropius, que para aquella época fue idealista, utópica e innovadora. En este periodo que en Occidente a principios del siglo XX la mujer incursionó decididamente en el arte y en el diseño. A partir de esto hay resultados de trabajos con mucha calidad, con muchas singularidades de las diferentes mujeres, y mi investigación se direccionó, como decía, al trabajo de Annie Albers, una diseñadora textil.
que fue parte de esta pedagogía que tenía grupos de crear los talleres, que luego tendrían los nombres de laboratorios. Ella fue parte del taller de tejido y también se influenció de las clases de teoría de color y de arte abstracto por los que tuvo con los maestros Paul Klee y Basil Kandinsky. Lo que yo quise analizar fue cómo una obra es el resultado de toda una destreza, de todas sus experiencias, de todos estos conocimientos adquiridos. Annie Albert, los trabajos de ella nos llevan a interiorizarnos de un camino que recorrió para plasmarnos en diseños mediante el análisis de 7 puntos. Lo que yo hice fue identificar 7 puntos que en sus trabajos que fueron una inspiración. Ella siempre toma un referente. Sus viajes influenciaron mucho sus trabajos. Ella viajó a México y a Perú junto a su esposo Joseph Albers. Y analicé 5 obras. La una se llama Monte Albán, la otra es Code, Tablecloth, Ancient Writing y paneles de arco en el Temple Manu, mediante las donde se registraron la inspiración. Ella registraba todas estas fuentes, todos sus viajes en fotografías, en filminas, en acuarelas, analizaba las formas, las cromáticas, se inspiraba en los entornos donde ella vivía cuando durante la guerra ella se tuvo que ir a Carolina del Norte junto a su esposo, donde en el colegio Black Mountain también incursionaron con la pedagogía, aplicaron la pedagogía de la Bauhaus y se inspiró en este entorno natural del colegio que también tenía ahí. Sus referentes fue la arquitectura, la cultura, los colores de México, la gente, la simbología de las culturas peruanas, Tocapu, las clases de teoría del color, el arte abstracto. Y también le encargaron un trabajo muy interesante en el Temple Manu en Dallas, donde ella se basó su obra en los vitrales que existen en este templo actualmente. Entonces siempre hacía las fases de experimentación, pude encontrar cosas muy interesantes. La mayoría de la bibliografía está en inglés, pero esta experimentación con celofán, con hilos metálicos, creaban propiedades increíbles, insonoras, dividía espacios donde permitía el paso del aire. Entonces creaba unos ambientes únicos con sus textiles que realmente son obras de arte. Ella fue la primera mujer que pudo exponer una obra completa en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el MoMA, y son reconocidas como verdaderas obras de arte por su manejo cromático, por la técnica. A pesar de que ella dice que no incursionó mucho sobre la técnica, hay muchas partes que se destacan en el uso del tejido plano, como las tramas flotantes, que representan abstracciones geométricas del tejido plano, interpretado como una partitura. Se inspiraba en la música, construía estas como estrofas musicales, dejándonos espacios con las tramas flotantes, con virtualidades. Ella decía que una melodía siempre debe tener espacios. El manejo de los bloques de color. Hacía ejercicios con sus alumnos de conectar los sentidos con las necesidades básicas del ser humano, con las necesidades del entorno, y son cosas que ahora también nos enseñan y nos sirven para lo que estamos viviendo. La experimentación con estos materiales metalizados usados sobre la trama. Trabajó con diferentes texturas, con diferentes fibras como seda, como lino, lana, cáñamo, hilo metálico, algodón, rafia, rayón, como decía, celofán también. Entonces, 2 minutos, Silvia. Ya voy cerrando. Bueno, en realidad es muy amplio las obras que tiene. Me llenó de mucha gratificación conocer todo su trabajo. Creo que en estas instancias es muy importante valorar todo este trabajo artesanal, todo este trabajo manual, que nuestros estudiantes conozcan y valoren también lo que tenemos en nuestro entorno en base a las técnicas artesanales vivas. Y bueno, finalmente es una reflexión a este mundo cambiante que tenemos, con todos los fenómenos sociales, fenómenos naturales, cómo nosotros los diseñadores generamos esa capacidad de responder ante estas situaciones. Entonces es
ese bagaje, ese capital cultural que alimentamos día a día, con todas las vivencias que tenemos. Estoy segura que la percepción que tenemos los diseñadores de ahora es muy diferente a la que tuvieron nuestros pasados y a los que van a tener. Entonces, como dicen, esta nueva realidad nos va a hacer percibir y nos va a hacer experimentar el mundo de una manera diferente. Gracias. Muchas gracias a vos, Silvia, y le damos lugar a Genoveva Malo. Genoveva es la decana de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de la SUAY y es codirectora junto a la doctora Cravino de esta publicación. Genoveva, tú tienes... Gracias, Roberto. Sí, ¿me están escuchando? ¿Me están viendo? Sí, sí, ¿Todo bien? perfecto. Bueno, una alegría verte, Roberto, Ana, compañeros, colegas, amigos de Palermo, amigos de Argentina, algunos que no conozco, los que siempre nos encontramos, extrañando ciertamente estar en el Congreso de una manera presencial. Estos tiempos que nos ha tocado vivir, pues nos enfrenta a esta nueva realidad de la pantalla, sin duda un poco distante, pero es una oportunidad muy buena también de volver a estar juntos y conversar sobre estos temas que nos apasionan del diseño. En esta ocasión, bueno, agradecerle a Ana la invitación a ser parte de esta publicación 113, que convocaba con un tema tan apasionante, Bauhaus y las derivas de Latinoamérica. Haciendo eco a esa convocatoria, pues pensé que uno de los temas importantes que podría considerar es un tema de contexto, un tema en donde inclusive se desarrolla nuestro trabajo académico, y es la fundación de la Escuela de Diseño Cuenca. Es así que el título del artículo es Resonancias de Bauhaus en Latinoamérica y el caso de la Escuela de Diseño en Cuenca, Ecuador. ¿Qué busco? Entre similitudes y diferencias, la configuración tal vez de una Bauhaus latinoamericana es la pregunta que guía esta investigación, que guía este artículo, las reflexiones. Es el enfoque también de la investigación de la tesis doctoral, que va más allá también, que es la relación diseño-artesanía desde el campo académico, que se construye en la relación en dos momentos de análisis, que es la creación de la escuela y el mundo contemporáneo. Así que quisiera comentarles unos propósitos, enfoques, algunas hipótesis, reflexiones que tienen que ver con la pregunta por la relación diseño-artesanía en el espacio académico de formación de diseñadores. Tomo por un lado entonces la emblemática Bauhaus y por otro la búsqueda de resonancias de Latinoamérica, que son ciertamente diversas en su contenido, en la geografía, en los enfoques, en la acogida, en la manera como Bauhaus llegó a Latinoamérica. Pero me sitúo en una muy particular, que es la creación de la Escuela de Diseño, como había comentado, que fue además pionera en la enseñanza de diseño en Ecuador. ¿Qué las une? ¿Qué las separa? ¿Cómo armamos esta relación entre estas dos escuelas de diseño? Sin duda, el diseño en Bauhaus y el diseño en Cuenca son interesantes historias que se entrelazan, se encuentran con un tema como la artesanía y su fuerte vínculo con el diseño. Sus historias y cruces dan cuenta de la complejidad de las relaciones que pueden establecerse en temporalidades distintas y en contextos geográficos y culturales diferentes del siglo XX. Pero hablamos de la misma relación, hablamos de un enfoque compartido. Para esto recurro a un análisis tomando al filósofo Nelson Goodman y su teoría Maneras de hacer mundos, para intentar comprender estos mundos, diseño y artesanía, construidos en realidades que pueden tener ciertamente convergencias, pero también divergencias. Goodman enfatiza en la comprensión de la existencia de diversos sistemas simbólicos, tanto en las ciencias como en las artes, la filosofía y en los discursos de la vida cotidiana. En este sentido, interpretamos cada momento cultural, el proceso histórico, como un mundo creado por símbolos que el hombre construye con un determinado marco de referencia. En este caso, en esta investigación, en esta reflexión, nuestros marcos de referencia son así los momentos histórico-culturales que dan cabida, son el escenario en donde estuvo Bauhaus y la fundación también de la Escuela de Diseño Cuenca. En el primer momento de análisis, tal vez de una mirada panorámica, podríamos encontrar un vínculo muy estrecho entre el modelo de enseñanza de Bauhaus de Alemania de los años 20 y de la carrera de diseño en Cuenca, Ecuador, en los años 80, a manera de la huella que se hace evidente en el reconocimiento, en la valorización de la artesanía y el énfasis académico en el aprendizaje del oficio, la técnica y los procesos como condición para aprender a diseñar. Recordemos en Bauhaus los talleres de forma y los talleres del oficio, que ciertamente también estuvieron en Cuenca. Sin embargo, los contextos culturales a los que hacemos referencia
ellas son sin duda diferentes y pertenecen a mundos diversos, que refieren a condiciones de producción y a modos de pensamiento distintos. En Alemania de la posguerra estaba latente y urgía conciliar la creciente industria y las artes, una dicotomía potente en el contexto del surgimiento del diseño como disciplina. Los objetivos eran claros. La artesanía ofrecería lo mejor de su conocimiento en favor de una construcción total, desde un diseño total, desde los objetos más simples hasta la arquitectura. Parecería así que se podría estar poniendo la artesanía y su bagaje de conocimiento al servicio de una producción industrial, que buscaba una reconciliación arte técnica fragmentada desde la revolución industrial. La historia y postulados de Bauhaus se cruzan con Cuenca, que 65 años más tarde vio nacer la primera escuela de diseño. Una escuela que, al igual que su antecesora, convocó artistas, convocó arquitectos, artesanos, a la formación de diseñadores. Equiparon talleres de joyería, cerámica, textiles, madera, para que la práctica y el aprendizaje del oficio sea un factor fundamental en la relación con el contexto, la identidad y el sistema productivo de la región, marcados además por el pensamiento latinoamericano del momento histórico en que surgía esta carrera. 2 minutos, Geno. Perfecto, pero el reto de la Escuela de Diseño en Cuenca fue alejarla del exclusivo signo de la industrialización, pues no era la realidad del contexto en ese momento que se manifestaba en una prolífera producción artesanal. Este fue el desafío que marcó la personalidad de esta escuela, una construcción disciplinar pensada desde el contexto cultural y pertinencia local, con futuras proyecciones a una naciente industria. Es interesante ver también que la propuesta surge inclusive desde la antropología, desde el pensamiento de un antropólogo. A manera de reflexión final, tal vez hacer algunas remarcaciones, y ya no podríamos hablar de la relación diseño-artesanía, sino de las relaciones diseño-artesanía, pues cambian, se transforman constantemente como hecho constante en los procesos de construcción disciplinar y su carácter complejo. Un siglo después, algunos postulados de ambas escuelas mantienen vigencia absoluta. El diseño como hecho social, como acto político, con propósitos éticos y estéticos, y el surgimiento de una nueva cultura de diseño en donde confluyen todas estas expresiones. En el caso de Bauhaus nos referimos a propósitos éticos y estéticos que crearon uno de los estilos más modernos, coherentes y reconocibles de todo el siglo XX. Para Cuenca, señalamos los propósitos éticos y estéticos en el marco de la construcción de sentido en el diseño como ética cultural y su relación con la identidad. Es necesario destacar la vigencia de ambos modelos en el mundo contemporáneo. El diseño como hecho total, integrador, interdisciplinar, propuesto por Bauhaus, y por otro lado, el diseño en relación a la problemática social, cultural, tan presente en discusiones actuales y en la construcción de la nueva epistemología del diseño de nuestro contexto. A manera de cierre, algunas hipótesis, estos mundos construidos de Bauhaus en la relación diseño-artesanía, proponían el oficio como el simbolismo del saber hacer, el énfasis en el proceso y en la proyección de la industria en la construcción total. Cuenca, el mundo diseño-artesanía, tenía como símbolo la identidad, el saber reconocer, el saber valorar, énfasis entonces en lo objetual y en la recuperación del pasado. En el siglo XXI, proyectando un poco a los desafíos que vendrán, o que los estamos viviendo. El diseño artesanía como símbolo de interacción, de la experimentación, de las colaboraciones entre sujetos, el saber colaborar, construir relaciones que traspasen al campo disciplinar y jueguen en el campo de las interdisciplinas, inclusive las transdisciplinas. Esto sería todo, es poco tiempo para poder contar una investigación que está en marcha, que sigue, pero por ahí van las líneas de reflexión. Gracias. Gracias a vos, Geno, y seguramente la leemos y nos seguimos enterando de tu pensamiento. Antes de darle el espacio a Fernanda Aguirre, nos venía levantando la mano Inés Macet, quien en realidad yo le respondía por chat que estamos para hacer las preguntas al final, pero me decía Ana Cravino que tal vez quisieras hacer alguna presentación previa. Si querés abrir tu micrófono y tu cámara, Inés, te escuchamos. No, perdón, toqué por error, moví algo y lo toqué, disculpen. Perfecto, no pasa nada, seguimos adelante entonces. Y le damos el espacio a Fernanda Aguirre. Fernanda, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Buenas tardes, ¿se me escucha? Se te ¿Se logra escucha y se te ver? ve perfecto, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos.
Muchas gracias por esta invitación. Es un gusto realmente estar aquí. Bueno, contarles que entre todas las contribuciones de la escuela, me resulta personalmente intrigante la construcción del espacio habitable y me permití la construcción de un punto de vista en donde propongo justamente sumar un valor, la persistencia, siendo aquella la capacidad inherente en la experimentación, en la conformación, en este caso, del espacio doméstico, que es el punto que me gustaría abordar. Es del espacio doméstico una de las dimensiones de Bauhaus donde el diseño, el arte y la arquitectura aparecen fuertemente fusionados. Bueno, pero ¿qué sucedía con la vivienda en la época de la industrialización? Pues es necesario poner en advertencia lo que sucedía en el ámbito de la ciudad como consecuencia de la industria creciente. Resulta evidente que la aparición de la industria trajo consigo la separación entre vivienda y trabajo y que la ciudad, que es el campo de acción de la arquitectura, se vio de pronto transformada. De manera general, se puede decir que la ciudad tradicional, aquella compacta, homogénea, se vio invadida por las dinámicas de industrialización y sus estructuras totalmente desproporcionadas. Las reformulaciones urbanísticas a través de los modelos de ciudad-jardín y los de la ciudad concentrada abrían nuevos paradigmas de la vivienda, desde la vivienda como célula autónoma, pero con organización colectiva, a la edificación en altura, en línea o en asociación con otros edificios. Por tanto, se comprende entonces que el espacio doméstico entra en un estado de adaptación, de nueva organización definida por la necesidad del uso de dimensiones básicas o mínimas en terrenos periféricos o en intersticios de ciudad. La vivienda entonces se tenía que engranar a la rueda de la industrialización. ¿Qué pasa con el arte y la tecnología en el espacio doméstico? Pues la insignia aquella de Bauhaus de Arte y Artesanía, una nueva unidad, que se promulgaba en 1919, pasó a ser Arte y Tecnología, una nueva unidad, en 1922. Y sucede que en el apartado para arquitectura, en la Exposición Internacional de Arquitectura, organizada por Gropius, en el marco de la exposición Bauhaus, la casa Amhorn, diseñada por el pintor George Muche, es con diferencia el ejemplo que evidenció el intento de la industrialización, la lógica funcional y una nueva forma de plantear el espacio doméstico. Representa en este caso la unificación del diseño de mobiliario interior, la hotelería doméstica y el espacio arquitectónico. Pero también simboliza el primer ejemplo práctico de la nueva vida, la vida moderna en Alemania. La planta arquitectónica resultaba una innovación a la época, sin corredores, los cuartos distribuidos alrededor de un salón, baños accesibles directamente desde los dormitorios, una cocina diseñada explícitamente para ese propósito, amplia y que además hacía posible mirar hacia otros ámbitos de la vivienda. No sorprende tanto que a través de la arquitectura se haya puesto en escena la clara intención de la normalización, de la individualización en el diseño y en el espacio. Si recordamos quizá la arquitectura residencial europea de inicios del siglo XX, podríamos intuir que el camino estaba ya direccionado como respuesta que el movimiento moderno planteó al encontrarse con una ciudad sometida justamente a las dinámicas de la industrialización. Y en efecto, pues, los arquitectos modernos llevaron investigaciones enfocadas en el estudio de las relaciones interdependientes entre célula habitable y forma urbana. Por ejemplo, para Le Corbusier, una de sus primeras formulaciones urbanísticas, el punto de partida no es la utopía urbana, como generalmente se piensa, sino es este estudio sesudo de la casa del hombre en la ciudad moderna. El pensamiento y la acción hacia una nueva forma de vivir tiene especial interés en la casa Amhorn porque denota la sensibilidad del uso del espacio doméstico, cosa que hoy por hoy podría mirarse como un mero complemento del espacio construido y previamente determinado por su función. Pero esta sensibilidad espacial también se puede mirar en todas las estancias de la casa. Sin embargo, en aquella época pues, era inusual y la novedad era tal que la crítica no encontró otro caso similar para comparar este ejercicio, salvo las salas de operación hospitalarias y para decir cosas como, y lo leo literalmente, altas lámparas estándar de tubos de hierro y vidrio, varias, sin reflejos de sombras de seda,
recuerdan instrumentos de física. Los asientos parecen telares, los muebles recuerdan las imprentas, las teteras, los medidores de agua. ¿En dónde va entonces la persistencia de la idea, que es el título que aboga el artículo? Pues que se cierra la escuela en 1933, sin embargo, no fue un motivo para dejar de lado el proceso hacia un nuevo uso del espacio arquitectónico. La semilla había germinado y dado los tiempos convulsos que transcurrían, se necesitaba continuar la reflexión sobre qué tipo de vivienda conviene construirse en cada momento, cuál su programa, cuál su distribución, y se dirigía hacia el análisis de una vivienda con espacios definidos, pero a la vez compartidos. Y en varios casos a nivel mundial, esta reflexión sobre el espacio doméstico resultaba una mirada hacia el espacio decimonónico, hacia el espacio multifunción, en donde los espacios se dividían claramente en las zonas de habitar, sobre todo debido a las preocupaciones higienistas. Se ha de recordar, pues, también que la cocina en la segunda mitad del siglo XIX es una cocina flexible, determinada solo por la disposición del lavadero y el fogón, que era lo único inamovible de allí. Y el resto, 2 minutos, pues, Fernanda, 2 minutos. Gracias, Roberto. Bueno, y el resto entonces de este espacio se construye a voluntad y en función de la disponibilidad del espacio y del dinero. Desde el diseño interior y los talleres de Bauhaus se procuró, pues, la economía espacial, y con ello aparecen criterios de organización de la vivienda guiados a través de la economía del gesto. En consecuencia, el espacio multifunción adopta como núcleo a la cocina y a partir de allí se racionalizan todos los movimientos y las estancias de la vida tanto diurna como nocturna. Haría falta simplemente que se diseñen los muebles importados para que se colabore a aquella adaptación. Para terminar, decir simplemente que resulta evidente que la economía del gesto será influyente en el diseño interior modular, provocando un alto nivel de eficiencia. La modernidad arquitectónica tiene en este sentido un enlace hacia el proceso de construcción de espacio que cobró fuerza en la escuela de Bauhaus. La optimización máxima del espacio en la vivienda y versatilidad de uso como objetivo denota también la preocupación por la adaptabilidad de la vivienda en el futuro. La posibilidad para ello es sin duda la modulación derivada a su vez de la solución arquitectónica del espacio. En este sentido, el rigor de la modulación, al contrario de ser una restricción, provoca una fundamental libertad de acción. Se posibilitaría además que se genere un sistema que pueda extrapolarse al sistema urbano, la dinámica de articulación entre llenos y vacíos, que resulta justamente de un proceso de modulación riguroso y de control de las dimensiones. Muchas gracias. Gracias, Fernanda, a ti. Seguimos entonces y le damos el lugar a Giovanni Delgado, también de Ecuador. Adelante, Giovanni. Hola Roberto, muy buenas tardes. No sé si me pueden ver y escuchar bien. Perfecto, ambas cosas. Bien, muy buenas tardes con todos. Es un gusto realmente poderles ver, saludar y compartir estos espacios que en primer lugar les agradezco mucho por la invitación. Espero que nos sigan invitando, ¿no? Y bueno, el trabajo que yo realicé para este cuaderno lleva como título La Bauhaus y la diversidad ideológica, bases de la disciplina del diseño y la importante influencia para el desarrollo académico del diseño contemporáneo. Bueno, quisiera iniciar arrancando, indicándoles cuál fue la motivación de este escrito, y es justamente ver cómo esas bases iniciales de la Bauhaus, que si bien hoy con orgullo podemos comentarlas y contarlas, en su momento también generaban controversias, conflictos entre sus iniciadores. Y de hecho, esa herencia también nos conlleva y nos lleva hoy a estos espacios en donde, tomando palabras de Roberto, cuando finaliza cada conversatorio, dice: llega el momento más interesante, el de la controversia, el del conflicto. Y es justamente eso lo que me lleva a escribir este escrito, porque la diversidad ideológica en la Bauhaus nos muestra justamente al día de hoy
cómo se produce la polisemia del diseño. Yo recuerdo que en una tesis doctoral el año anterior, un doctorando decía al finalizar su presentación que el diseño es polisémico. Y una persona del jurado le dijo, ¿y cuál sería tu tu concepto de diseño? ¿Cuál crees que sería el concepto ideal de diseño? Le dijo, el diseño es polisémico. Es polisémico. Y eso nos muestra que definitivamente el diseño está estructurado con una cantidad de recursos ideológicos, y también he trabajado dentro de este escrito a través del concepto de ideología de Gregorio Klimovsky, quien nos da una entrada a la comprensión del término ideología, justamente para comprender cuáles son los marcos teóricos que están detrás de ese proceso ideológico. Hoy, el asunto de la disciplina del diseño nos muestra que en esos primeros inicios de la Bauhaus, que arrancaban con toda una carga de ideologías artísticas, de sueños, de cimentar la disciplina, tenía diferentes entradas, ¿no? Por un lado, la parte artística, la parte sensitiva, la exploración por parte del estudiante en su formación, tratar de que no exista ninguna idea preconcebida, sino que la forma empiece a fluir de una manera natural y diferente, ¿no? El nacimiento de una nueva disciplina pretende también que existan diferentes maneras o nuevas maneras de alcanzar objetos. En este caso, se puede ver en las fases propias de la Bauhaus cómo existen diferencias ideológicas y controversias dentro de las mismas. En una primera etapa, con Gropius generando una relación directa con el mundo de la artesanía, con el mundo del arte, buscando ese consenso con la sociedad. Luego aparece en una segunda etapa cuando viene Hannes Meyer con otra ideología, con la ideología de la funcionalidad, y también con ideas muy interesantes, porque él empieza a introducir términos de economía, de psicología, de biología, en torno al campo del diseño. Y ahí también empiezan a haber conflictos, porque la Bauhaus empieza como que a tener otro rumbo, otras identidades, y luego aparece Van der Rohe ya con un criterio también relacionado con el arte, pero generando ya unos nuevos inicios de la arquitectura. Y estos escenarios iniciales nos muestran justamente lo enriquecedor que es el nacimiento de una disciplina. Hoy estamos en nuevos escenarios controversiales, en el nacimiento de nuevas especialidades del diseño. Ya no hablamos de un diseño a nivel general, hablamos de especialidades en el diseño gráfico, en el diseño de interiores, que es el área en la que yo me muevo y en la que lucho también por encontrar una respuesta hacia la emergencia del mismo. Aparecen el diseño de productos, el diseño de textil e indumentaria, y aparecen también con docentes que están detrás del mismo, docentes que tienen presupuestos conceptuales muy marcados por su preparación académica, por sus sensibilidades particulares, y esto justamente va enriqueciendo esa polisemia de la que hablo justamente en términos de diseño. De ahí considero que uno de los mayores aportes de la Bauhaus para nuestro diseño contemporáneo está justamente en mostrarnos en cómo la diversidad construye justamente el argumento sólido, porque no es solamente el concepto detrás de, sino también es el contexto. 2 minutos, Giovanni. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Y detrás del presupuesto teórico y conceptual también están, por supuesto, que detrás de ellos todo el asunto referido al contexto, a la geografía, a la historia, y de ahí que los nacimientos de los diseños en las diferentes zonas del mundo, Europa, Latinoamérica, nos muestran esa diversidad propia y enriquecedora de la disciplina. Esto es lo que lleva mi escrito, esto era lo que les quería compartir. De hecho, también está ahí enfocado en una línea que realizo en mi investigación doctoral, y me ha dado un lineamiento muy interesante para poder seguir dentro de ese ámbito de la investigación. Muchas gracias por el tiempo en escucharme, Roberto. Gracias a vos.
Vamos a darle el turno ahora entonces a Guillermo Bengoa. Volvemos a la Argentina, pero esta vez no en Buenos Aires, sino en la ciudad de Mar del Plata. Envidiable, no solo porque está próxima al mar, sino también porque ellos tienen un confinamiento algo menor que el nuestro en Buenos Aires y ya pueden ir a tomar café aparentemente. ¿Es así, Guillermo? Sí, más o menos. En los últimos días se escucha, sí. En los últimos días empeoró nuevamente, hay una serie de contagios, pero sí, aparentemente se puede salir un poquito más. Bueno, primero quería agradecer la invitación, expresar mi felicidad por ver a tanta gente amiga y tanta gente valiosa en este lugar y agradecer el esfuerzo que hacen siempre, en este caso se nota de Roberto y de Ana, pero realmente es fabuloso que se siga haciendo en las peores condiciones eventos como este. Revela un espíritu que de alguna manera es parecido a lo que quiero contar con respecto a la Bauhaus, o sea, seguir contra viento y marea. Y en ese aspecto lo que dijo Roberto al principio cuenta un poco el espíritu de lo que yo quiero contar. El trabajo en sí que he escrito se basa en el espíritu lúdico que había en la Bauhaus. Normalmente se considera o sea, se muestran siempre los juguetes tradicionales que hacían los estudiantes de la Bauhaus, pero yo me empecé a preguntar, primero situando en el lugar que todos ustedes que son expertos en el tema, conocen perfectamente cómo es lo terrible que era la situación en la Alemania de 1919, y me parece que vale la pena volver aunque sea en un instante, contar lo que se salía de la posguerra, que era un país terriblemente sometido por las condiciones de los países vencedores, que fueron la excusa para que después los nazis llegaran al poder, aludiendo o alegando la humillación que había sido sometido. Un país que no se sabía hacia dónde iba, porque por un lado la frágil democracia que había nacido en Weimar era acosada por izquierda y por derecha por distintas opciones que realmente parecían que cualquiera podía triunfar, y en ese lugar de inestabilidad tremendo se da la riqueza, la increíble flor que fue la Bauhaus. Que de alguna manera todos los compañeros que me han precedido apuntaron a ese aspecto polifacético, desde el que recién dijo Giovanni, de la parte más epistemológica, a la búsqueda espacial y funcional que manifestó Fernanda. Todo eso se dio en ese lugar increíble. Y me parece a mí, la pregunta inicial fue, ¿cómo en ese lugar tan terrible y tan difícil que surgiera algo bueno surgió la Bauhaus? Y la respuesta que de alguna manera di complementaria es que el espíritu lúdico que animó a toda la experiencia fue la especie de antídoto para la situación del momento. Y entonces, repasando a qué quise aludir con el espíritu lúdico, por un lado hice 3 momentos, los antecedentes, lo que se daba en la propia Bauhaus y una serie de consecuencias o de descendencias. Con respecto a los antecedentes, muchos conocerán los juguetes de Froebel, que era un pedagogo alemán que había puesto en circulación ya hacía unos años la idea de que los chicos tenían que jugar con determinados juguetes que formativamente fueran transformando su cerebro y ayudándole a la percepción de determinados fenómenos espaciales y numéricos. Estos juguetes de Froebel, que se llamaban dones o regalos, y que se paseaban en el tiempo a lo largo de 2 meses, 4 meses, etcétera, muy pautado como tenían que jugar, hay muchos arquitectos que han considerado que influyeron en su vida. El propio Wright, en su autobiografía, cuenta que él de chiquito jugaba con esos juguetes y que le dieron parte de su formación y su afán de combinación de estructuras espaciales. Y podemos reconocer ese antecedente, tal vez más claramente, en la Bauhaus, en el famoso barquito que hizo Alma Siedow-Buscher, que era un juego de formas geométricas y colores primarios, que supuestamente el título era un barco para el mar, pero admitía una serie de formas y de multiplicidad de formas que eran de una enorme riqueza. Ese tal vez es el tema más conocido de la Bauhaus. Pero esta mujer, que primero había sido alumna y después fue docente de la Bauhaus,
se revela tal vez en más plenitud en la propia casa que también describió Fernanda, la Haus in Horn, que hace en Weimar en 1923 como exposición. Fernanda describió muy bien todos los ambientes, y entre ellos estaba también el cuarto de juegos o el cuarto de los niños, que tenía esta especie de maximización espacial del juguete didáctico, pero en un cuarto mínimo con formas geométricas esenciales, etc. También había otra serie de juguetes que se hicieron que trabajaban los estudiantes allí. El más conocido, que también estaba en la óptica de Froebel, era un trompo que había hecho un estudiante, que al girar tenía distintas partecitas y, por ejemplo, todos los colores, los 7 colores del arco iris, al girarlos se transformaban en el color blanco, etc. Y tal vez el más bello, el juego de ajedrez que hizo Joseph Hardrit, con con formas geométricas muy sencillas. Y hay una serie de juguetes menos conocidos, hay unas muñecas, la propia indumentaria que hacen para el ballet triádico también tiene un fuerte componente lúdico. O sea, hubo una constante de pensar que la visión no era solamente esta racional a la que aludieron varias veces mis compañeros, sino que había una posibilidad de buscar una poesía, como bien dijo Jorge al principio, distinta. Y esto tal vez se revela... 2 minutos. Perfecto, gracias. Se revela en las propias fiestas de la Bauhaus, las 4 fiestas anuales, que de la riqueza de esa comunión entre estudiantes, docentes y la propia comunidad revela un espíritu que muchas veces quisiéramos tener en nuestras propias escuelas 100 años después. Y para terminar los 2 minutos, lo que me gustaría contar es que, si bien otras experiencias posteriores académicas intentaron hacer alguna cosa, por ejemplo, en la propia escuela de Ulm hay unos juegos volumétricos, unos juguetes volumétricos que tienen cierta forma cercana a lo de la Bauhaus. Yo les noto como cierta tristeza, como una formalidad, tal vez tal vez me parece a mí que cargaban con la célebre máxima de cómo se podía escribir poesía después de los campos de concentración. Bueno, de alguna manera, cómo se podían hacer juguetes con esa inocencia de la Bauhaus después de lo que había sido la Segunda Guerra Mundial. Y el grupo que me parece que retoma, aún sin nombrarlo, porque yo lo he buscado y no encontré alusiones directas, que retoma esa cosa lúdica muy fuerte y alegre en los juguetes, son Charles y Ray Ames en Estados Unidos, que hacen una serie de casas de muñecas, unas casas de cartas que se van armando de manera muy lúdica también, uno que le llamaban el juguete, que eran unas formas armables, y sí, todas las experiencias, aún la propia casa de Charles y Ray Ames, revelan esa actitud más gozosa ante el diseño. Y para terminar, entonces, la pregunta que nos hacíamos era, ante esta crisis ecológica, económica, social que el mundo viene atravesando, y el artículo ya tiene 2 años, con lo cual ni sabíamos que podía venir esto, si no será una de las posibilidades de salida esta visión un poco más optimista, más lúdica, más gozosa, en vez de la sufrida que constantemente estamos tratando de hacer en base a una especie de esfuerzo tradicional. Si no, tendríamos que gozar más en esta cosa que estamos haciendo. Esa es la reflexión final. Y agradezco a todos ustedes la atención. Gracias a vos, Guillermo. Y le damos lugar ahora entonces a Inés Masset, también investigadora del CONICET, que nos ilumine sobre su perspectiva de la Bauhaus. Adelante, Inés. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha? Se escucha, por ahora no te vemos. A ver. La camarita, si querés encenderla. A ver. Ahora Bueno, sí, adelante. Nunca he utilizado este sistema, así que disculpen, arrastrando el dedo, haciendo cualquier cosa. Bueno, el trabajo que presenté se llama Los silencios de la historia y habla de las mujeres de la Bauhaus. Agradezco la invitación para compartirlo en este espacio y en la publicación. Yo trabajo en el CONICET y por el año 2012 aproximadamente estaba trabajando sobre temas de la relación entre la enseñanza y la investigación en las distintas carreras
carreras de arquitectura y empecé a hacer como un rastreo histórico y a buscar material. Volví a los de la Bauhaus, que siempre los estamos leyendo porque siempre son una referencia, y ahí en primer lugar parecía que se hacía investigación de manera consciente dentro de la Bauhaus, que manejaban como muchas herramientas de investigación que quizás no son tan puestas en evidencia en los libros sobre la Bauhaus, que se dedican más a hablar de los objetos de diseño y de la pedagogía, y no tanto de sus estrategias de vínculos entre investigación y enseñanza. En ese marco empiezo a ver cómo se producía esta investigación dentro de la Bauhaus y cómo esta producción del conocimiento después daba lugar a la publicación, que es el hecho necesario para que la investigación llegue a la comunidad científica, se debate, etcétera. Y ahí es donde encuentro que aparecen muchas mujeres trabajando dentro de esta área, trabajando de alguna, entre comillas, porque no es que estuvieran rentadas haciendo investigación, sino que muchas veces eran las esposas de los profesores que se dedicaban a hacer toda la parte de registro y publicaciones. Entonces, y por otro lado, había otra tercera categoría, no solo las diseñadoras, sino las editoras, sino que también estaban las que querían ser arquitectas y las pocas que llegaron a hacerlo. Así que básicamente había tres posibilidades dentro de la Bauhaus, y el artículo trata sobre ese tema. Silvia habló del tema de Annie Albers, y hay muchísimos, lo mismo toda la producción que había en la House and Home que mencionaron Guillermo y Fernanda, que muchas de esas cosas son producidas por las diseñadoras. Claramente ellas mismas también hacen como un señalamiento. Annie Albers dice que esto mismo que se hace con hilos es considerado artesanía, pero si se hiciera en papel sería considerado arte, ¿no? Entonces empiezan a aparecer estos dobles estándares en la valoración de estas producciones. En cuanto a la parte de las publicaciones, me dedico especialmente a hablar de Lucía Moholy-Nagy, que fue la primera mujer de Laszlo Moholy-Nagy. Ella tenía una formación en historia del arte, y había trabajado previamente en periódicos, porque así podía practicar el trabajo del laboratorio de la fotografía. Era una fotógrafa excepcional, y es la que hace el registro de todos los objetos de la Bauhaus, como hoy nos llegan, digamos, estas fotos de los objetos colocados sobre planos transparentes. Es una forma que creó ella de registrar objetos de la manera más abstracta posible, y que tenía, digamos, que coincidía con estos ideales que manejaba la escuela. También ella hizo todo el seguimiento de la obra del nuevo edificio de la Bauhaus, de Gropius. Todas las fotografías que tenemos de la construcción del edificio son de ellas. Y armó la colección de libros de la Bauhaus, a pesar de que aparece como unos pequeños agradecimientos en algunos o una nota al pie. Y ella había tenido como mucha experiencia en las grandes editoriales alemanas, así que era la que sabía cómo armar una colección de publicaciones. Sabemos los que hacemos publicaciones que no es fácil armar un trabajo de estos tipos, y así también se entiende quién estaba a cargo de esta tarea. Ella no recibe el reconocimiento como redactora, pero años tarde se arrepiente del hecho, incluso porque igual todo su archivo fotográfico se lo llevó Gropius cuando se fue primero a Inglaterra y después a Estados Unidos. Ella se lo reclamó durante mucho tiempo y Gropius no se lo quería devolver. Inclusive esas fotos fueron
utilizadas en la muestra del MoMA y ella no fue correctamente referenciada. Así que en años posteriores ella se arrepiente, dice, de haber sido tan ingenua y cómo fue perjudicada porque después cuando necesitaba conseguir trabajo no tenía un portfolio sobre estas, que apoyara su trayectoria y su experiencia. Y por último, con el tema de las arquitectas, también que fue de bastante difícil acceso para las mujeres, ya Gropius decía, nos pronunciamos básicamente en contra de la formación de arquitectas y están todas las actas dentro de las discusiones del consejo donde ellos no querían que se llenaran de mujeres y entonces estudiaban distintas estrategias. 2 minutos, Inés, 2 minutos. Dale. Como poner aranceles diferenciados, bueno, etcétera, para que no hubiera tanta presencia femenina. Dentro de esos personajes, el que destaco es el de Lili Reich, que fue la socia de Mies van der Rohe, directora de la Deutsche Werbung, que había trabajado en exposiciones previamente a trabajar con Mies van der Rohe. Cuando empiezan a trabajar juntos cambia sustancialmente la arquitectura de Mies. Ella trabajaba ya con grandes planos de materiales, que era la forma que tenía para exhibir la producción de la industria alemana, ahí cuando trabajaba con la Deutsche Werbung. Se cree que ha sido la diseñadora de todos los muebles que llevan la firma de Mies, porque Mies no hizo muebles antes de trabajar con ella ni después de trabajar con ella, y en la actualidad se están rescatando muchísimos documentos, como por ejemplo desde las facturas del pabellón de Barcelona donde están firmadas por ella, etcétera, etcétera. Y acá me interesa cerrar hablando del reconocimiento de muchas de estas mujeres que se están dando en la actualidad. Han salido muchas publicaciones con 100 años de la Bauhaus, y también en Barcelona ha hecho una convocatoria, la beca Lili Reich, que ya va por su segundo año. El primer año lo ganó María Laura Martínez de Guereño e hizo una intervención en el pabellón, eliminando el panel central, dejando el lucernario, y debajo del cual se montó como uno de los exhibidores diseñados por Lili Reich, donde hay muchísimo material que muestra todo su trabajo y todos sus archivos. Esta muestra estuvo cerrada ahora por la pandemia, ha abierto ahora unos pocos días más en estos momentos, y bueno, nada, me parece que interesante este reconocimiento que se está haciendo y cómo se está rastreando y releyendo todo el material existente sobre estas integrantes de la Bauhaus que no han sido debidamente reportadas. Eso. Muchísimas gracias, Inés, y la verdad que digamos, un panorama muy extenso nos han brindado todos los ponentes. Pero bueno, como decía Giovanni, habitualmente tengo la tendencia a pensar que en estos acontecimientos, en estos eventos, a veces los ponentes hablamos y nos escuchamos a nosotros mismos. Entonces la parte que más me gusta es esta que viene ahora, donde todos los que expusimos podemos preguntar o disentir inclusive con el que expuso también. Para lo cual, para hacerlo de manera ordenada, y les agradezco de por sí lo ordenado que hemos sido hasta el momento, vamos a tomar estos 20, 25 minutos, media hora máximo que nos quedan, para conversar entre nosotros, para discutir, para profundizar, incluso para darles pie a aquellos que les quedó algo en el tintero, porque habrán visto que soy un poco dictador con los tiempos, y la verdad que todos cumplieron muy bien. Entonces les propongo que, vieron con el simbolito de un personaje levantando la mano, pidamos la palabra y se la otorgamos. Mientras no hablemos, mantengamos cerrado el micrófono, de modo de no interferir con el sonido. Yo quisiera preguntar en primer lugar si Ana pudo reponer su conexión. Ana, ¿estás por ahí? Sí, pude. Bien, menos mal. Me asustaste un poco al desaparecer. Bueno. No, el tema es...
El tema es que dos juntos parece que ocupa mucha banda. Bueno, Ana, si quisieras ir leyendo alguna pregunta por chat, porque lamentablemente el sistema no nos permite, no está previsto que el público haga preguntas de manera directa, sino a través de chat. Lo que podemos, digamos, interactuar somos nosotros, los que expusimos. Entonces, bueno, levantamos la mano, alguno que quiera, y si no, leemos las preguntas desde el chat. Yo tengo en realidad algunas preocupaciones, porque creo que me fui anotando algunas cosas como un panorama de los nombres de los que se habló. Salimos del enfoque arquitectónico para entrar en los textiles, para entrar en el diseño de interiores, para entrar en el diseño de producto inclusive. Hablamos de lo lúdico, de lo polifacético, de todo el tema polisémico del diseño. Y me gustaría, hablamos de las mujeres de la Bauhaus como un tema interesante. Por ahí apareció alguien que dijo, Helga dice, ya me cae mal Gropius, por aquello que comentaba recién Inés. Muy interesante las emociones que fuimos transmitiendo además del razonamiento. Entonces, les digo, a ver, la arquitectura, el diseño, el arte en la escuela de la Bauhaus. ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son las riquezas? ¿Hasta dónde? Por ahí decían George Muche, haciendo de arquitecto, haciendo pintor. Yo quiero ponerlo en clave de dilema, en clave de discusión. ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son las riquezas? A ver, ¿quién quiere comentar? Ana, que estás ahí al aire. Yo creo que, como concluí al final, hay muchos Bauhaus dentro del Bauhaus, ¿sí? Podemos tomar lo que querramos tomar del Bauhaus, ¿sí? Podemos tomar los experimentos de vanguardia, podemos tomar los experimentos arquitectónicos, porque uno puede decir, sí, la famosa cocina de Frankfurt fue anticipada por Benita Koch 2 años antes, ¿sí? Podemos anticipar esta unión que ahora nos parece tan sólida entre industria y diseño, ¿sí? Que empieza a aparecer en aquel momento. O sea, podemos discutir muchas cuestiones, el compromiso social de Hannes Meyer, los debates que hay con respecto al rol que tiene que tener el arte con respecto a las masas y dejar de estar al servicio de determinadas élites. O sea, hay muchas miradas que podemos... El sentido que se le da a la artesanía, o sea, la revalorización de la artesanía, no con un espíritu romántico de William Morris, sino con un sentido del conocimiento del material, ¿sí? Eso creo que en Cuenca se ve mucho y se siente mucho, ¿sí? Esta renovación de la espacialidad, podemos encontrar que las luchas políticas que plantea Hannes Meyer se traducen en luchas de la mujer y en el lugar de las minorías, ¿sí? Entonces hay de las minorías políticas, de lo invisible, que en realidad las mujeres no son minorías, sino que son mayoría en el mundo, ¿sí? Hay muchas cosas que podemos ver, ¿sí? Y nos abren muchas cosas. Yo por eso, ahí alguien dijo que le caía mal Gropius, sí, pero también hay que tenerlo en cuenta que Gropius era el director de orquesta del Titanic, ¿sí? Y que a pesar de todo no estaban desafinando la orquesta, ¿sí? Era una situación política muy tensa, muy difícil, donde siempre el tema del presupuesto era un tema muy conflictivo. Por eso, tomar, para mí es importante, y lo que dijo Roberto al principio, esta construcción del entusiasmo, esta construcción de la idea de comunidad, para mí es importante, ¿sí? A pesar de todas las críticas que le podemos hacer y todas las mezquindades que hubo, ¿sí? Pero eso es lo importante. Dejo abierto. Sí, podemos levantar la mano, como les decía, pero yo era que hablaron de artesanía y de la revalorización de la artesanía y mencionaste a Cuenca. Quisiera darle la palabra a Genoveva Mala, que nos cuente un poco qué obtuvo de la Bauhaus para la artesanía de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la SUAY. Geno, ¿estás por ahí? Ahí estoy conectándome, no sé si me escuchan, ¿sí?
Estoy por ahí. Perfecto, Muy bien. perfecto. No, realmente apasionante el tema de poder encontrar cómo en estos dos momentos históricos tan diferentes, situaciones culturales diferentes también, había algo compartido y era el tema de la revalorización de la artesanía. Claro, lo dijo Ana hace un momento, esta búsqueda del material, cómo el proceso cobró importancia en la formación del diseño, en la formación del diseñador, está en las dos, está en Cuenca y está en Bauhaus. Yo lo que quise también es marcar que, claro, cuando uno dice, hay muchas coincidencias, después me puse a pensar, bueno, ¿cuáles son las diferencias? Porque eso es lo que construye el sistema de relaciones compleja también. Entonces, claro, cada uno buscaba de maneras diferentes ese vínculo con la artesanía. Yo creo que lo rico del caso Cuenca es haber retomado justamente esas derivas, esas resonancias de Bauhaus que buscaban ese sentido total, contextual, de pertinencia del diseño en un momento que reclamaba algo. En Bauhaus se reclamaba el volver al oficio, comprender el proceso para poder diseñar. En Cuenca se reclamaba tal vez el momento histórico latinoamericano de la reivindicación de lo popular, de lo nuestro, el pensamiento de los antropólogos. Bueno, habían diferentes maneras de concebir, pero se estaba reflexionando sobre lo mismo. Como el proceso del hacer, cuando creación y producción está en la misma persona, no está deslindado, y esa es la artesanía. El que crea y el que hace es la misma persona, tema que fue deslindado en la producción industrial, ¿no es cierto? Entonces creo que ese valor fundamental recupera las dos escuelas y es valioso, es actual, es vigente. Hoy el diseño y artesanía construye otras relaciones. Yo decía que construye ya no solo relaciones objetuales entre el objeto y sujeto, sino relaciones entre sujetos, entre el diseñador y el artesano. Otro tipo de relaciones se construyen también. Entonces, el tema da para investigar por todas las líneas de convergencias, divergencias. Es interesante sobre todo el poder comprender como un hecho total el diseño hoy, inclusive en este mundo contemporáneo en donde hay una mirada que nos hace pensar nuevamente en el tema humano, la trazabilidad, los objetos, las manos que construyeron las cosas, lo artesanal, ya como tema, lo artesanal está atravesando la condición cotidiana de la vida de todos, así que, bueno, es un tema que apasiona, vigente y que lo podemos seguir meditando desde diferentes enfoques. Claro que sí, Geno. Y aquí diría yo, tenemos como distintas perspectivas. Hemos hablado de la forma de pensamiento y de producción de diseño de la Bauhaus. Hablamos de la escuela, es decir, de la forma de enseñar de la Bauhaus. Hablamos de la forma también de investigar. Entonces, aquí nos acaba de poner un texto interesante en el chat Fernanda, que tiene voz, de modo que quisiera escucharla y que escuchemos toda su reflexión. Y también quisiera pedirle luego que se prepare Guillermo, porque él habló del instinto de lo lúdico, y yo me quería referir si lo lúdico era en el producto generado o lo lúdico era en el instinto necesario para el diseño. Fernanda, en primer lugar, adelante. Gracias, Roberto. Bueno, era un comentario simplemente a lo que habías dicho hace un momento. Y... Falta cámara. Ah, mira. A ver, ahora. Sí. Así, muy bien. Muy bien. Bueno, era un comentario pequeñísimo acerca de lo que tú habías comentado sobre qué hace un pintor haciendo de arquitecto, ¿no? Entonces, cuando la Bauhaus tiene como este nuevo espíritu de hacer las cosas diferente, pues evoca a que profesores y también alumnos retomen una característica dentro de la enseñanza que es a partir del humanismo, el saber de todo. Entonces, no era quizá muy extraño ver que había un pintor haciendo de arquitecto, como el caso de Munch, pero también Le Corbusier, siendo arquitecto, hizo de pintor. Y bueno, y estuvo también con las vanguardias, diciendo uno de los cubistas. Entonces, esta arista de Bauhaus justamente es muy interesante porque es lo que nos demuestra que cuando hay una gran orquesta con una gran tutela, digamos, pues se puede componer una gran sinfonía. Y yo creo que esa es una de las enseñanzas que ahora nos dan, no porque ya
tengamos que volver a ser humanistas, sino porque ya en nuestro caso la transversalidad es algo tan importante en nuestra manera de enseñar también, creo. Y en el artículo de Genoveva también se hace alusión a las nuevas maneras de enseñanza que creo que son tan pertinentes y que son actuales, sobre todo a nuestra época contemporánea, globalizada. Ahora mismo que estamos pudiendo tener este coloquio en línea, pues resulta justamente una consecuencia de la tecnología y de esta evolución. Muchas gracias, Fernanda. Guillermo, andás por ahí para contarnos esto de lo lúdico que pegó. Hay unos cuantos comentarios y consultas sobre el tema. ¿Es lúdico en el producto o lúdico en el proceso? Como alguno dijo ahí, una compañera dijo, los juguetes de la Bauhaus efectivamente son preciosos, son muy bellos como objeto, pero a mí me da la impresión de que lo más interesante es lo que no se ve, que es lo lúdico en el proceso. Me parece que eso salía de una enorme confianza en lo que hacían, una confianza en que lo que estaban haciendo tenía posibilidades de cambiar el mundo. Confianza que me parece que muchos diseñadores y arquitectos hemos perdido en este momento. Digamos, nadie se cree ya que lo que nuestros edificios, nuestros productos, incluso a veces nuestra propia enseñanza pueden modificar el mundo. Tal vez tendríamos que recuperar esa aunque sea ilusoria, esa idea de la potencia de lo que hacemos para mejorar el planeta, porque si no queda una especie de descreimiento en lo que hacemos, que de alguna manera esa confianza es lo que me parece que retomaban los Charles y Ray Ames, que es otro caso también, ya que hemos hablado bastante de las mujeres atrás, medio ocultas por los hombres. Las cosas más, si uno investiga un poquito en Ray Ames, o sea, en realidad Ray Kaiser era el nombre, era la parte más bella de las cosas de la pareja las hacía Ray, la mujer. Pero lo que quiero decir es que la confianza que tenían ellos en el capitalismo como un sistema democrático que permitía evoluciones dentro de ese sistema es de alguna manera parecida a la que unos años antes tenía la Bauhaus, en que no podía cambiarse en base a la fuerza del diseño. Me parece que, contestando un poquito o intentando contestar a la pregunta de Roberto, me parece que lo más interesante era el proceso, no solamente la belleza del producto. Perfecto, gracias. Ahora me parece interesante tu comentario sobre los arquitectos tratando de cambiar el mundo. Algunos lo intentamos y nos pusimos viejos en eso, pero bueno, me interesaría saber qué dice Jorge Pokropet, que mientras hablabas dijo que Gadamer dice que el arte se origina en el juego y en el símbolo y la fiesta. A ver, Jorge, vos que sos más pesimista, ¿se puede cambiar el mundo desde la arquitectura? ¿Cómo? La última pregunta, te escuché. ¿Se puede cambiar el mundo desde la arquitectura o eso es un exceso de romanticismo? Si no se pudiera, me mato dentro de un rato. Estoy absolutamente convencido que las personas que estamos en el mundo con un lápiz en la mano tenemos el compromiso ético y estético, como dije antes, de producir o intentar producir a través de la forma una revelación poética que mejore la calidad de vida humana, que explique la razón de ser del existir, aunque como todos sabemos, de los que por lo menos somos pesimistas y nihilistas y seguimos a Nietzsche y al amigo Jean-Paul Sartre, la vida no tiene sentido y por eso hay que construirlo. Y la acotación que yo hacía, de lo que alguna vez charlamos también con Guillermo, era que justamente Hans-Georg Gadamer, en las bases antropológicas sobre el arte, explica que el arte se origina fundamentalmente en el juego, en el placer del juego, como lógica repetición rítmica, con reglas en las que las personas se encuentran a sí mismas en esta especie de darse principios de orden. Y después está el símbolo, que es la construcción de conexión con el otro a través de la forma, y la fiesta, que es la comunión de todos en todos, a través precisamente del universo de formas que hablan desde nosotros y que nos permiten detener el tiempo en un instante maravilloso, que es la eternidad del instante en el que nos disolvemos en la fiesta, que es el estado de comunión del ser. Eso tiene que ver con justamente lo que yo insisto, con los problemas de poetización de la forma y el deseo de que de alguna manera el diseñador trascienda el problema de prosaico utilitario y vaya a instalar
en el debate una mirada lúdica, justamente, pero profunda, sobre cuál es su razón de estar en el mundo, que tiene que ser una relación gozosa. O sea, todo esto es para un saber hacer poético, tiene que estar orientado hacia crecer, saber y gozar. O sea, gozar fundamentalmente, he dicho. Saber hacer poético, y de paso me viene bien para aclarar que no sea cosa que sea sindicado como el nuevo Gropius. En realidad mi objeción, que no era tal, sobre el pintor como arquitecto, lejos de serlo, habla de que la arquitectura, en los términos que recién planteaba Jorge, o el arquitecto como capaz de cambiar el mundo, es el que tiene el título y aquel otro que actúa como tal. Yo no puedo dejar de recordar las casas de Pablo Neruda, seguramente algunos las conocieron, en Chile, son varias, son 4 en realidad, las 4 son sumamente atractivas, diseñadas por él. Tienen una poesía, tal cual están diciendo, alucinante, vale la pena conocerlas. Pero además de la producción, la Bauhaus tiene toda esa enseñanza y además tiene, en los últimos términos, la investigación. Y aquí yo invitaría nuevamente a que participe Inés, que si bien dio desde el CONICET un enfoque bien desde el género y la participación de la mujer en la Bauhaus, me gustaría que nos contara o reflexionara acerca de qué significaría investigar o desde la Bauhaus o sobre la Bauhaus. Es decir, aquella investigación de la Bauhaus, ¿era reflexión sobre la práctica, Inés? Bueno, el trabajo que hice en el CONICET un poco empezaba rescatando cómo había surgido la relación entre investigación y enseñanza en general en las universidades, que surge con el modelo de las universidades alemanas, ¿no? Las universidades alemanas hacia fines del siglo XIX deciden que la enseñanza no puede ser la mera transmisión de conocimiento, sino que hay que producir conocimiento, o sea, la concepción actual que tenemos en las universidades. Para ello, entonces, lo que arman es lo que se llama el seminario, otra palabra que usamos hoy comúnmente, pero que surge en ese momento, en ese contexto, que significa que un grupo de personas, de profesores, van a poner su semilla, por eso el seminario, y con eso, a partir de eso, se construye un conocimiento nuevo. Esa, digamos, esa forma de enfocar la enseñanza es adoptada también por la Bauhaus, no es ajena a este modelo de las universidades alemanas, y esa es la gran novedad para mí que se produce, porque en la enseñanza de la arquitectura era una enseñanza que se daba como en la École des Beaux-Arts, a través de un maestro y cómo se transmitía el oficio. Y entonces, bueno, ahí vemos que había gente, invitaban a investigadores que manejaban metodologías de investigación, incluso de otras disciplinas. Kandinsky se había formado también en disciplinas científicas, había hecho experiencias científicas y había llevado los registros. El propio cuestionario donde pregunta si el triángulo, el círculo y el cuadrado, a qué colores estaban vinculados, tiene una introducción que dice, vamos a estudiar con fines experimentales, usan la palabra experimento, usan la palabra laboratorio, y a partir de esa experimentación y digamos, del contacto directo con los fenómenos, una posición de tipo fenomenológico, es que intentan ir construyendo una teoría, es decir, van del hacer al pensamiento, ¿no? Un poco es eso sobre lo que trabajan. Quiero agregar también una cosita que, bueno, por ahí dicen, bueno, hay que contextualizar este tema. Claro que hay que contextualizar lo que dijo Gropius, tampoco hay que centrar la Bauhaus, toda la Bauhaus fue Gropius, como se contó en las otras presentaciones. Pero en esa época en que en la Bauhaus estaban dificultando la presencia de las mujeres, la República de Weimar ya había instituido la educación universal. Es decir, que oponerse a algo que ya estaba admitido por la sociedad es como si un director de una institución, hoy se opusiera, por ejemplo,
al matrimonio igualitario cuando ya está aprobado y toda la sociedad está como incorporada. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí hay que contextualizar los Gropius. Estaba contradiciendo lo que estaba proponiendo la estructura política del momento. Así que bueno, eso quería aclarar solamente. Es increíble, Inés, no sé si fue por tu reflexión, pero cómo enganchó en el chat el tema de género. Recién acabo de leer, así como al pasar, una participación de Dani Di Vela, compañera nuestra también del estudio de arquitectura juntos, ella más joven que nosotros, que comentaba algo. Entonces yo quiero preguntarle, a ver, para darle la palabra justamente a otras mujeres, quisiera saber qué piensa Laura Alemán y Silvia Seas de este tema. ¿Es realmente un tema de contextualización? ¿Es un tema que debe ser previsto? ¿Le resta valor al trabajo de la Bauhaus este elemento o este comentario de Gropius? Adelante, Laura, si andás por ahí, desde el Uruguay. A ver, la voy a buscar, porque acá tenemos la suerte. Esto es lindísimo, porque saben que cuando uno se va, el docente siempre se da cuenta que se va. En cambio, cuando están en la aula, tienen que pedir permiso para ir al baño. A ver, Laura, ¿estás por ahí? Ya les digo a todos los demás si Laura sigue estando con nosotros. A ver. Laura sigue estando y tiene el micrófono abierto. Laura, te escuchamos. Mientras la esperamos, si les parece, me gustaría escucharla a Silvia Seas. Silvia. Adelante, Silvia. Bueno, sí fue un poco contradictorio lo que pasó, porque en el instante que se abrió este paso para que las mujeres puedan acceder a esta educación y a estos nuevos espacios, a estos nuevos talleres, donde no se veían mujeres haciendo objetos, participando en carpintería, era muy extraño ver eso. Entonces, empezaron a ganar estos espacios las mujeres. Gropius quiso frenar todo esto, un poco influenciado por temas políticos y, no sé, tal vez viendo todo lo que la mujer iba ganando. Por eso en muchos casos los trabajos no son reconocidos. En el caso de Annie Alverston, el apellido del esposo, y se pierden algunas de las cosas, algunos de los objetos de estas mujeres muy valiosas, que siempre tenían que estar detrás de un hombre, detrás de un trabajo escondido en el anonimato. Entonces la contextualización, claro, porque estamos en dos épocas tan diferentes. Tal vez ahora se nos hace normal, o un poco más normal, digamos así, que las mujeres tengan esta participación, pero antes era inconcebible, así que al menos las mujeres, al menos hasta estén en la universidad, reciban una formación. Las mujeres estaban en la casa, las mujeres estaban destinadas a fines domésticos. Entonces yo creo que eso marcó algo muy importante, y también es una fuente de motivación y de inspiración para todos los que seguimos diseño, saber que a pesar de las circunstancias, a pesar del contexto donde ellas se desarrollaron, pudieron salir adelante y sus trabajos salieron adelante. Entonces, bueno, reviso un poco los trabajos, reviso unos documentales, unos libros, en donde los trabajos de estas mujeres, cómo van avanzando, cómo son parte de los talleres, cómo empiezan a insertarse en los talleres, cómo se pelean con grupos y dicen, no, yo quiero aprender carpintería, yo quiero estar aquí en el taller textil, y empiezan a aparecer ya en las fotos una mujer dirigiendo el taller textil, que era Gons. Entonces, creo que esto es un hecho muy importante para nuestra formación como diseñadoras. Gracias Silvia. Le digo, me comentan que
Laura está con problema de conexión. Laura, si mejoraste tu conexión, levanta la mano nomás y te damos nuevamente la palabra. Pero quisiera leerles otro enfoque, también dilemático. Laura ya tiene conexión. Adelante, Laura, entonces. Parece que la conexión no era suficientemente buena todavía. La pregunta para vos era sobre el tema de género, pero mientras salía al aire cuantas veces creas que es necesario. Adelante, sigue levantando la mano insistentemente, Laura. A ver, Laura, adelante. Además de levantar la mano, ahora tenés que prender tu micrófono y tu cámara. Inés, ¿querés hacer algún comentario? Levantaste la mano, sí. Sí, no, que me parece que también no solamente hay que preguntarle temas de género a las mujeres, sino que también opinen los señores. Lo mío fue imperdonable. Imperdonable. Pero bueno, es verdad que cualquiera que quiera decir algo... A ver, a lo que me estoy refiriendo es... Me parecía interesante escuchar, para no tener el pensamiento de Gropius, ¿no? Pero me parecía interesante escuchar el pensamiento femenino, pero claro que sí. A ver qué tenemos para decir nosotros. Mientras vamos pensando, Laura, insistís en levantar la mano. ¿La tenés autorizada la palabra? Lo que necesito es que abras el micrófono y abras la cámara, ¿sí? Y empieces a hablar, así. No sé, algo nos está pasando. Entonces déjenme leerles una participación de Bruno Ribeiro, que gira el enfoque hacia otro lado. Dice, Maldonado, cambio de cartas, me encanta la expresión a cambio de cartas, dice que Gropius discutió las contribuciones de Meyer a la Bauhaus. Según Maldonado, Gropius no reconoce la importancia de Meyer para la escuela y dirige críticas jocosas y personales contra Meyer. Recientemente tuve acceso, habla siempre Bruno, tuve acceso a discusiones sobre el proceso de minimizar lo que se había llamado la Bauhaus socialista, que tuvo su ápice en la dirección de Meyer. ¿Es posible identificar en el diseño contemporáneo las contribuciones de Meyer y este periodo fuertemente influenciado? Ay, se me fue. Influenciado. Se me fue el chat, pero bueno, era suficiente el comentario y el conflicto que planteaba Bruno. Influenciado por la doctrina marxista, dice. Perfecto. A ver, ¿qué tienen para decir sobre eso, sobre el tema de género del que hablamos? Bueno, mientras aparece Giovanni, hago un comentario. Muchas críticas que hizo Gropius la hizo en Estados Unidos durante la Guerra Fría. Era políticamente incorrecto darle demasiado pie a Hannes Meyer. O sea, siempre tenemos que ver la historia en su contexto, ¿sí? Laura dice que está todo el tiempo acá. Vamos a ver si no podemos hablar, dejarle el lugar a Laura. Yo voy, si no se conecta, agrego una cosita sobre Hannes Meyer. Y como dijo Ana, forma parte del discurso, el relato sobre la Bauhaus de Gropius. Gropius, cuando llega a Estados Unidos, bueno, lo reciben en las universidades, lo reciben las instituciones de Estados Unidos, entre ellas el MoMA, que es el museo que organiza la gran exposición de la Bauhaus. Y el relato de la Bauhaus se basó durante mucho tiempo en cómo contó Gropius, desde esa Gropius e Ilse Gropius, porque era la que escribía los textos, la esposa,
cómo contar. Se nos fue Inés, se ve que estamos teniendo por la hora alguna dificultad, pero Ana, ya estamos en tiempo, de modo que si quisieras despedir con alguna cierre y luego nos seguimos viendo. Adelante, Ana. Quería plantear como cierre, obviamente hay que ver la Bauhaus en su contexto, ¿sí? Celebramos el año pasado los 100 años, no perdemos de vista esos 100 años que han pasado, pero es cierto que hay muchas cosas que sucedieron hace 100 años que nos marcaron, ¿sí? Y que, como dice Benedetto Croce, toda historia es historia contemporánea y que toda historia está escrita desde el presente. O sea, lo que tomamos del Bauhaus, de lo que sucedió, es lo que nos interesa a nosotros contar, ¿sí? Desde el tiempo presente. Entonces, yo quiero tomar el desafío del Bauhaus, lo que comentaba Roberto al principio, de tomar la adversidad como un desafío para superarla, ¿sí? Y como la posibilidad de reinventar el mundo en una época de crisis. Simplemente es eso, porque nos encontramos con una época muy parecida, nada más, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todos y nos seguimos viendo. Piensen que hay muchos más coloquios, son muchas más las comisiones y siempre hay algo interesante para escuchar. Un abrazo grande para todos, nos seguimos viendo.